Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, acerca de una gran cantidad de temas que nos importan a todos sobre el medio ambiente de nuestro país. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia. Mire, empecemos hablando del pozo La Lizama, porque hoy Ecopetrol entró como en la fase final ya del sellamiento definitivo del pozo, pero siempre nos quedamos como con la idea de que lo que pasó en La Lizama puede pasar en 1000 veces o no sé cuántas veces por la cantidad de pozos abandonados e inactivos que hay. ¿Qué está haciendo el ministerio para que eso no vuelva a pasar? Bueno, en primer lugar lo que estamos haciendo es poder estudiar bien qué pasó, cómo fue la respuesta tanto de la empresa como del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema de Hidrocarburos que lidera el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y una vez aprendamos de estas lecciones también estamos tomando algunas medidas. La principal, hemos pedido toda la información de pozos inactivos y pozos abandonados por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder entrar a revisar algunos de estos pozos. Por ejemplo, en el caso del campo Lizama, allí tenemos 167 pozos que se terminaron. De esos hay 87 que fueron pozos ya abandonados, es decir, pozos que fueron correctamente sellados, que no revisten ningún riesgo. Pero tenemos 48 pozos inactivos, que son pozos que no han sido abandonados definitivamente, pero que tampoco están en explotación. Y esos son los pozos que queremos estudiar a profundidad con el acompañamiento de Naciones Unidas. De esos, la ANLA quiere revisar en detalle cerca de 12 pozos de esos 48 para estar totalmente seguros de que en esa zona no se nos presenta esa situación. Sin embargo, existe potencialmente la posibilidad de que al menos en 12 pozos pueda pasar algo similar a lo de La Lizama. Estamos seguros que se están tomando las medidas, pero queremos tener blindajes adicionales. A nosotros se nos ha garantizado por parte de las empresas que operan la zona, por parte de la ANH, que esos pozos están bien, pero queremos estar totalmente seguros de que esos pozos tienen el monitoreo necesario y llegar a establecer cuándo se debe tomar una decisión de que esos pozos o se reactiven o se abandonen completamente. ¿Cuándo va eso en cuanto a prevenir, verdad? Que no vuelva a ocurrir. Pero pues aquí hubo una afectación muy grande y esta comunidad debe ser reparada. Y usted ya lo ha dicho otras veces, Ecopetrol reaccionó tarde, minimizó el problema. ¿Esto va a terminar en una multa? ¿La interpone el Ministerio del Medio Ambiente? ¿O qué va a pasar en materia de multas? Hay varias cosas. Nosotros en la respuesta lo primero que miramos es garantizar que las comunidades de la zona estuvieran de manera segura y que pudiésemos garantizar también que son compensadas. En segundo lugar, avanzar en superar la emergencia, en poder descontaminar los dos cuerpos de agua, sobre todo la quebrada Lizama y Caño Muerto, y además de eso, poder iniciar un proceso de investigación de qué realmente sucedió. Varias cosas. La primera, que es la investigación por parte de la ANLA, y en eso pedimos el acompañamiento de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría para que se haga una investigación con rigor y una investigación muy independiente. Pero adicionalmente pedimos que tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la Contraloría hagan sus propias investigaciones. En el caso de la ANLA en 2 o 3 meses debe dar resultados. La máxima multa que se ha impuesto en ese sector llega a cerca de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, las multas pueden oscilar entre ese valor y 40.000 millones de pesos. Y si se encuentra que se hizo alguna actividad que no estaba autorizada por la ANLA en términos del licenciamiento, eso puede llevar inclusive al cierre de pozos o al cierre del campo. Eso lo sabremos entonces en 2 o 3 meses. Eso lo sabremos en 2 o 3 meses. Y es una decisión de la ANLA. Esta es una decisión de la ANLA porque obviamente es la ANLA la autoridad competente para licenciar, hacer seguimiento a las licencias ambientales y además de eso aplicar el marco sancionatorio cuando una empresa cometa algún tipo de conducta que está
en contravía de lo establecido en la licencia ambiental. Ministro, lo que pasó en Lizama puso a todo el mundo a hablar de fracking, si bien se nos explicó que esto no tenía nada que ver con fracking. Porque en Colombia todavía no se hace fracking y hay unas solicitudes que están, digamos, suspendidas, entre otras cosas porque la directora de la ANLA es esposa de alguien que está en una de las empresas que ha pedido una solicitud de hacer fracking. Pero más allá de eso, ministro, su postura como conocedor del tema es que se puede o no se puede, o se debe o no se debe hacer fracking en Colombia. Mire, hay que dejar el mensaje muy claro. En Colombia no se realiza ninguna actividad de aplicación de este tipo de tecnologías de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales. El país desde el año 2009 estableció una línea de política pública de buscar potencial de hidrocarburos con el uso de este tipo de tecnologías para acceder a estos yacimientos. En el año 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos estableció los primeros contratos, cerca de 12 contratos para poder hacer exploración en este tipo de yacimientos. Y en el año 2014, el Ministerio de Ambiente aprobó los términos de referencia para hacer exploración de fracking en el país. Sin embargo, después de eso hemos estado en una especie de moratoria de hecho. ¿Por qué? Porque se estaba dando primero un avance muy importante de la industria en cómo hacer este tipo de explotación y en segundo lugar estudios también muy importantes para poder establecer cuál es el impacto de este tipo de tecnologías en el recurso hídrico y en la seguridad hídrica para suministro de agua para acueductos. Pero dicho esto, ¿cuándo se va a acabar esa moratoria de hecho para que tengamos claro si sí es viable o no y de mire, y lo dónde? Que nosotros hemos dicho desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es que no vamos a autorizar ninguna explotación utilizando este tipo de tecnología hasta que no estemos totalmente seguros de que se hace con los mejores estándares internacionales y que se protege el recurso hídrico, sobre todo aguas subterráneas, sobre todo acuíferos. Y ahí hay un tema de en este gobierno eso ya no va a pasar. Nosotros estamos en una discusión de gobierno, revisando el tema, estamos alistando al país, pero este es un proceso que tiene que asumirse con toda la responsabilidad del caso, como lo está haciendo este gobierno. Que mire que este gobierno ha estado y yo insisto, ha estado en una especie de moratoria de hecho ya por cerca de 4 años. Por eso, pero quedan 4 meses. ¿Usted ya va a dejar que esa decisión la tomen otros? No, yo simplemente le digo que nosotros estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer desde el Ministerio de Ambiente y vamos a seguir avanzando en esa tarea de alistamiento, pero no vamos a proceder hasta que no estemos totalmente seguros de que se hace con los mejores estándares. Pasemos a otro tema, ministro, que es la nueva realinderación de las reservas forestales, ¿verdad? Se llama así. Así es. Eso fue una noticia de hace unas semanas y la gente dijo, ¡ay! Qué bien, el Ministerio de Ambiente, o no qué bien, mucha gente dijo que mal, el Ministerio de Ambiente acomodó todo a la medida para que Peñalosa pueda hacer las modificaciones a la reserva Van der Hamen que está diciendo desde hace tiempo. ¿Cómo así que el Ministerio de Ambiente está haciendo eso? Bueno, porque el país tiene que entender que ya el país no es solamente Bogotá y la zona andina, ya el país se ha incorporado a la otra Colombia, eso se trata del proceso de paz, el proceso de paz territorial, entonces esa otra Colombia que muchos de nosotros representamos, para esa Colombia también hay que legislar. Nosotros no legislamos o regulamos simplemente para Bogotá, sino para todo el país. Y desde el año 2011 el Ministerio de Ambiente tiene la tarea de modernizar todo lo que tenía que ver con realinderación, recategorización e integración de reservas. Por una de las razones. Muchas de las reservas que se crearon en los años 70, los años 80, y tiene una serie de problemas de definición de los límites, que genera cualquier número de problemas cuando se trata de la ejecución de proyectos. Inclusive teníamos en zonas de reserva áreas consolidadas urbanas, y teníamos cerca de las 57 reservas nacionales y las tantas regionales, teníamos casi 15 o 20 reservas con problemas que necesitaban que el Ministerio
expidiera esa regulación. Entre ellas la Van der Hamen. Entre ellas la Van der Hamen. ¿Qué hicimos nosotros? Porque se pensó que era una legislación solo para Bogotá. No, nosotros hemos expedido ya en estos 2 años que yo llevo en el Ministerio cerca de 100 actualizaciones y nuevas regulaciones porque el Ministerio estaba un tanto retrasado en eso. Esta es una de ellas. ¿Qué hicimos nosotros? En primer lugar, establecer unos criterios muy claros para los términos de referencia que tienen que hacer los interesados en realinderar, en integrar o recategorizar. Y establecimos unos criterios muy claros. En primer lugar, que cualquier reserva que se vaya a intervenir tiene que garantizar que se mantienen los objetivos de esa reserva. Bueno, pero para no irnos tanto a lo técnico, ministro, porque además hay un montón de temas, esto lo que quiere decir es que muy probablemente el proyecto de la actual administración de Bogotá se va a poder hacer. Y entonces, pues mucha gente dice, o los ambientalistas que se oponen dicen, bueno, pero ¿por qué? Y yo me acuerdo en una conversación que tuvimos hace ya un par de años, usted como que no le sonaba mucho lo de los planes de Peñalosa para la reserva, pero ahorita sí. ¿Por qué cambio de opinión? No, a mí no es que y lo digo porque obviamente yo hago parte del Consejo Directivo de la CAR y quiero evitar cualquier situación de impedimento. A mí ni me gustan ni no me gustan los planes del alcalde Peñalosa por una sencilla razón, y es que le acaban de presentar al Consejo Directivo de la CAR, de la cual hago parte a través de mi delegado, 1.200 páginas de propuesta, de estudio para poder realinderar la reserva. Todos coincidimos en que la reserva Van der Hamen debe mantenerse como reserva. Todos coincidimos que es un pulmón importante de Bogotá. Todos coincidimos que debe conservarse. Y todos coincidimos en que la situación que tiene hoy no es la más deseable para Bogotá ni para la reserva porque es la inacción. Entonces, frente a eso, lo que nosotros garantizamos un marco nacional frente al cual tienen que cumplirse unos criterios que mantiene esos objetivos de la reserva, que no la puede disminuir, que tiene que garantizar la conectividad y tiene que presentar un estudio que es el Consejo Directivo de la CAR con mucha participación de la ciudadanía, sí, que tendrá que definir. Pero no es solamente la Van der Hamen. Mire usted, le voy a colocar un ejemplo. Pero déjeme pasar al tema de páramos, porque es que se me está acabando el tiempo. Sí, yo sé, toca hacer un programa por cada tema, pero yo creo que, pues, que la idea quedó clara. Y a propósito de que usted acaba de mencionar que es con participación de la comunidad, lo que viene para estas reservas. La delimitación del páramo de Santurbán se cayó por la sentencia de la Corte de hace unos meses, precisamente porque la Corte consideró que no hubo suficiente participación de la comunidad en la delimitación de ese páramo y entonces pues no se puede hacer nada, hay que volver a delimitar y Minesa ya paró el proyecto y entonces muchos dicen, pero si la delimitación del páramo de Santurbán, así como se hizo esa, se hicieron todas las demás que van 30. 30 ya. Van 30, claro. Eso quiere decir que si se cayó la de Santurbán se tienen que caer todas las demás, porque si son demandadas la Corte va a decir lo mismo, no dejaron que la comunidad participara. No, ¿usted comparte eso? No, mire, y hay que este gobierno, mire, en áreas protegidas ha avanzado supremamente y eso es un dividendo de la paz. Muchos de los estudios en terreno que se tenían que hacer no lo podíamos hacer y hoy se pudieron hacer y nosotros aumentamos las áreas protegidas sustancialmente. De 13 millones de hectáreas que encontró este gobierno, ya vamos en cerca de 30. Eso es 6 veces el área de Costa Rica, es el área de Italia. Y nadie había delimitado páramos. La gente aquí hablaba sobre los páramos, pero nadie tomaba la decisión. Hay ambientalistas que dicen que ya estaban delimitados los páramos. No, pues no es cierto. Dígame, no se habían delimitado. Así de sencillo. Con esa categoría, porque es la fábrica de agua. La gente pensaba que el agua salía de la llave. No, el agua sale de los páramos. Entonces, ¿qué pasó y además que es la ventaja competitiva de Bogotá, ¿no? Que muchos bogotanos todavía no lo asumen. Ciudad de México se gasta cualquier cantidad de recursos bombeando agua. Y acá nos cae. Acá les cae. Ese es el elemento de competitividad de Bogotá. Pero mire usted en los páramos. El punto es, mire, ¿se van a caer las otras delimitaciones por cuenta de la sentencia de la Corte? Por una sencilla razón. ¿Qué dijo la Corte? El páramo como está ha garantizado que el agua que emana del páramo de Santurbán es de óptima calidad. Luego entonces esa delimitación está funcionando. El páramo está protegido, pero puede ser que se mejore esa protección
sí se garantiza mayor participación de un sector que no participó, y si hay estudios, etcétera, que puedan generar que esa delimitación es sujeta de mejora, háganlo con una amplia participación. Por eso en el fallo no se garantiza el derecho al ambiente sano, lo niega la Corte, niega el derecho al agua, porque está protegido, solo garantiza el derecho a la participación, porque puede ser sujeto de mejora por una sencilla razón. El régimen con el cual se delimitó el páramo de Santurbán fue un régimen anterior del año 2014. En el año 2000, los páramos que hemos delimitado se empezaron a delimitar en el año 2016 con un nuevo régimen, que lo estableció la sentencia C035, que dice, usted no se puede apartar del área de referencia del Humboldt. En el páramo de Santurbán, el Ministerio de Ambiente se apartó de esa área de referencia por condiciones sociales. Y en los otros no. O sea que todos los otros páramos, 29 páramos que hemos delimitado del año 2016 y 2017, están bajo el nuevo régimen de la Corte. Luego entonces no son sujetos de este tipo de razonamiento por parte de algunos que dicen que se van a caer. Tengo que hacer una pausa para comerciales y estoy en problemas porque tengo como 7 temas todavía que quiero tratar con usted. Ya nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a ver qué logramos. Los invito a que nos acompañen porque faltan temas muy cruciales para la cotidianidad de todos los ciudadanos colombianos. Bueno, yo creo que el escenario que estamos hoy es un escenario que no le conviene ni a las comunidades, ni a las empresas, ni al Estado, porque eso es un escenario donde todavía hay algunas zonas que aclarar y allí se tendrá que avanzar en la reglamentación de las consultas. Yo creo que algún mecanismo intermedio tendrá que surgir en el cual se tomen decisiones nacionales, pero tienen que ser unas decisiones nacionales que se consulten con la región, con las entidades territoriales y con las comunidades. Ahora bien, hay varios mecanismos. Un mecanismo de protección del agua, que es la principal preocupación de las comunidades y de su entorno y de sus ecosistemas, es la declaración de áreas protegidas, donde hemos avanzado bastante. Y el otro mecanismo es la licencia ambiental. La licencia ambiental establece cuándo se puede hacer una actividad, en este caso la actividad minera, bajo qué condiciones y qué daños se pueden resarcir, qué daños no, y cuándo se debe negar esta licencia. Entonces allí hay un mecanismo muy importante que de tajo no se puede desechar, porque si hay zonas en el país donde se podrá hacer minería, pero obviamente bajo unos estándares muy estrictos. Si yo le entiendo bien, ministro, usted está diciendo, si ya un proyecto tiene una licencia ambiental, la comunidad que confíe en la Agencia de Licencias Ambientales y no se ponga a echar eso para atrás, porque nosotros ya hemos hecho el estudio de que o no habrá afectación o se puede resarcir el daño. Yo creería que la licencia ambiental, y previo a la licencia ambiental se tiene que establecer una participación muy importante de la comunidad. Yo creo que y así lo establece el proceso de licenciamiento, y yo creería que en ese sentido la comunidad tiene que conocer muy claramente cuáles son los pros y cuáles son los contras de este tipo de decisiones y poder incidir, porque la licencia es el último paso. La licencia realmente ya lo que recoge es las preocupaciones y voluntades distintas de la comunidad, del Estado, etcétera, y la plasma en un documento que dice, desde la perspectiva ambiental, este proyecto se puede o no se puede hacer, y la manera de hacerlo es bajo estas condiciones. Eso no necesariamente estaba sucediendo y sucede allí. Allí hay que hacer algunas modificaciones. Nosotros hemos venido planteando que es importante que no se le deje al sector ambiental todo el proceso de participación, que este tiene que ser un proceso previo donde se pongan todas las cartas sobre la mesa para que la comunidad sepa de manera consciente cuáles son las explicaciones de una u otra decisión. Vamos a pasar al tema de cultivos ilícitos, ministro, ahora que desafortunadamente pues esos cultivos están en un aumento desmesurado. Para usted, que es parte también de las autoridades que definen la frontera agrícola colombiana, que le hemos contado a la gente o le ha contado el gobierno que Colombia, o le ha vendido la ilusión de que Colombia puede ser la gran despensa del mundo, ¿qué hay que hacer para que esas áreas que están con cultivos ilícitos puedan estar cultivadas con esos productos que los campesinos pueden vender y exportar, en vez de seguir tumbando
bosques. Bueno, yo creo que lo primero es estamos avanzando en un instrumento que es histórico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y es la estabilización de la frontera agrícola. Nosotros podemos liberar solo en la estabilización de la frontera de la Amazonía entre Putumayo, Caquetá, Guaviare y sur del Meta, cerca de 10, puede ser 12 millones de hectáreas para actividades que van desde agroforestería y forestería comunitaria, parcelas agroforestales como cacao, aguacate, etcétera. Igualmente agricultura y ganadería sostenible de gran escala. Esto, cuando usted dice liberar 12 millones de hectáreas, ¿son hectáreas que están cultivadas en otra son cosa? Hectáreas que hoy están, muchas de ellas, en áreas donde se está tumbando bosque, otras están en zonas donde se han tumbado, se tienen pastos, pero realmente improductivos. Y allí realmente se puede generar una gran economía. Eso nos estabiliza la frontera, pero eso pasa también por garantizarle el acceso a la tierra a las poblaciones campesinas que están en esa zona. Por ejemplo. Sí, ¿usted estaría de acuerdo con que para ser más eficientes en la lucha contra el aumento de los cultivos de coca se vuelva a la fumigación con glifosato? No, nosotros primero la fumigación es inconveniente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud, sobre todo la fumigación con glifosato. Igualmente se está prohibida por distintos fallos de las distintas cortes. Y en tercer lugar es la preferencia de la sociedad colombiana que no se fumigue con este herbicida que ha sido demostrado que tiene unos impactos negativos enormes. Esa era una parte de la pregunta, pero la otra parte es porque usted mencionó antes en la respuesta que hay tierras de gran extensión usadas para la ganadería o el pastoreo, o que hay pastos, mejor dicho, ni siquiera usadas para la ganadería, pastos que no están siendo bien utilizados. En ese orden de ideas, usted está hablando de que en la implementación de los acuerdos de paz se debe avanzar en expropiación de esas áreas de ninguna manera. Por eso digo, perdón, hay que nosotros, por ejemplo, ya establecimos el cierre de la frontera agrícola. Sí. ¿Cómo va? De bosque, de las áreas protegidas que hemos aumentado, hacia zonas de producción. La primera línea es una línea de conservación del bosque, donde se deben producir productos no maderables del bosque, se debe pagar por servicios ambientales y poder comprometer esta franja, que son cerca de 2 millones de hectáreas. La segunda franja es franja de parcelas agroforestales donde se debe titular a población campesina, que es el primer frente que usted tiene en deforestación. Ahí debe titular, y en cultivos ilícitos. Ahí debe titular para que produzcan. Y la tercera franja ya es gran propiedad. Allí hay propietarios que tienen 500, 1000, a 2000, 3000 hectáreas. A esos propietarios hay que conectarlos con la gran producción de empresas globales para que allí puedan producir, por ejemplo, cárnicos a gran escala, cero deforestación, producción sostenible. Leche a gran escala, cero deforestación. Palma a gran escala, cero deforestación. Maderables a gran escala, comercial, cero deforestación. Ya tenemos acuerdos de deforestación en el marco tenemos un capítulo de la Alianza del Bosque Tropical 2020 con las grandes empresas. Por ejemplo, allí tenemos Unilever. Unilever está en esa alianza y grandes empresas que están dispuestas a apoyar el desarrollo agropecuario del país desde esa perspectiva. Se me acabó ya el tiempo, ministro, pero para cerrar el tema de la ganadería, y pues ofrezco excusas porque se queda el tema del aire, del impuesto a las bolsas, el carbono, el Fondo Colombia Sostenible por fuera, pero entonces lo invito de una vez a que regrese pronto. El mensaje para los ganaderos que tienen estas grandes extensiones con pues, su ganado es ¿cuál? Ganadería intensiva. Mire, nosotros... O sea, las mismas vacas en menos espacio. Con mayor espacio. productividad. Mire, nosotros, y yo no soy experto en temas agrícolas, pero por todo esto de la deforestación y los acuerdos que tenemos, hemos trabajado mucho con el ministro de Agricultura. Ya hay ejemplos, en el Bichada, por ejemplo, que se está haciendo ganadería intensiva con buenos resultados. Igualmente, en el país hay cerca de
25 millones de hectáreas, casi 30 en pasturas, algunas con ganadería, otras no. Entonces hay que reducir esa área, pero tener mayor productividad, y eso se puede lograr. Por ejemplo, ganadería tiene una perspectiva importantísima en algunas zonas de Meta, de Guaviare, en esa zona de la frontera de la Amazonía. Ahí hay que generar este tipo de actividades. Y ya se hace a nivel mundial. Cuando me vuelva a invitar. Es el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. A ustedes también en sus casas. Gracias por seguir este programa. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche. Mejor hablemos.